Lucas 15. Versículos 11 al 32. Parábola del hijo pródigo. Desde mi punto de vista, no acertó la Sociedad Bíblica con este título. No es que, vamos, yo no soy ningún erudito, ni mucho menos, pero cada vez que leo la historia, creo que se pone el foco en uno de los dos hijos, se pierde de vista al otro y no se tiene en cuenta, por tanto, la audiencia a la que Jesús dirige esta parábola. ¿Por qué Jesús cuenta una historia como esta? ¿Sabéis por qué la cuenta? Porque hay mucha gente que, como el hijo pródigo, se rechaza a Dios y no quiere saber nada de Dios, pero sí de sus cosas, de sus dádivas. ¿Por qué lo dijo? ¿Cuál fue el motivo por el que Jesús narra no solo esta parábola, sino tres? La oveja perdida, el dracma o la moneda perdida y el hijo perdido o el hijo pródigo. Capítulo 15, versículos 1 y 2 de Lucas. Capítulo 15. ¿Por qué lo dijo Jesús? Pues mirad, ¿por qué lo dijo? Porque se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. O sea, toda la gente de peor reputación venían a escuchar a Jesús. ¿Y qué pasó? Que los buenos, los justos, los obedientes, los santos, los fariseos, los escribas, empezaron a murmurar. Y decían, este a pecadores recibe y con ellos come. Si la audiencia, si el objeto de la parábola eran los fariseos y los escribas, ¿por qué titular el hijo pródigo? Bueno, no vamos a entrar en el debate. En cualquier caso, lo que hay que contextualizar es la parábola, porque si no, pierde su esencia, pierde su significado. Ya sabéis esa regla hermenéutica, que el texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto para decir cualquier cosa que nosotros queramos que diga el texto. Esta parábola, para los que ya me conocen, tiene poco... Bueno, me habéis escuchado hablar de ella, entonces tampoco, casi es como una repetición, con lo cual tampoco voy a extenderme demasiado. Conocéis la historia, ¿no? Un padre tiene dos hijos. Y uno de ellos, concretamente el menor, un día se levanta y le dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Es duro que estando en vida te pidan la herencia, ¿sí o no? Es durísimo, porque es una forma de decir, mira, me importa que estés vivo o no, no es algo que me cause ningún tipo de impresión. Lo que quiero es que repartas la herencia. El menor, al que menos le tocaba, sabéis que por regla general el primogénito se lleva dos terceras partes. Y el menor quería sus bienes. Imagínate lo que esa petición desencadenaría en cualquier padre. Según la ley de Moisés, el hijo rebelde y desobediente, ¿sabéis lo que había que hacer con él? El padre tenía ahora un argumento legal para apedrearlo.
exponerlo en público y apedrear. Hizo eso. Hizo lo que seguramente hoy no haríamos muchos de nosotros. Ponerse manos a la obra para hacer la repartición de herencia, vender lo que tuviera que vender con todo lo que eso significaba desde el punto de vista personal, para darle a este muchacho la parte que le correspondía. Y claro, darle a este muchacho la parte que le correspondería implicaba darle al otro también su parte. Lo que la Biblia nos describe es que el padre repartió los bienes. Lo dice en una frase simplemente, sencilla, pero me imagino que como historia eso llevaría todo un tiempo. No muchos días después, hace un tiempo, el hijo menor juntó todo, se fue lejos del padre, y dice la Biblia que allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, ocurrió que vino un gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba incluso comer las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volvió en sí. Qué manera, de volver en sí. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Eso está bien, hasta ahí está bien, pero está mejor lo que viene. Se levantó, o sea, primero lo pensó y luego lo hizo. Y vino a su padre. Y ocurrió que cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia. ¡Qué padrazo, tú! Muchos hoy le dirían que era un consentidor. ¿No? ¿Sí o no? ¿Qué mal educas a tus hijos? Les das todo lo que te piden. No sé yo si este sería un buen ejemplo para una escuela de padres. Pero en cualquier caso, el padre siempre actuó con generosidad para con los hijos. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, le dijo, ya no soy digno de ser tu hijo. No dejó el padre terminar su argumentario. El padre le dijo a sus siervos: vestidle, ponerle anillo en su dedo, sacrifiquemos al becerro más grande. Claro, hoy que comemos carne todos los días no pensamos en la extraordinaria generosidad del padre sacrificando el becerro más grande. Allí no se comía carne todos los días porque tampoco daba para tanto. Pero el padre quería hacer una fiesta porque su hijo había vuelto, había recuperado a su hijo. ¿Qué pasó con el otro? El otro es curioso. Estaba en el campo, versículo 25. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó música y danza. Y llamó a uno de los criados para preguntarle sobre aquello. El criado le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Y qué le pasó al hermano mayor? Se cabreó. Le subieron los calores, se enojó. ¿Con quién se enojó? ¿Con quién era el cabreo? Claro. Y no quería entrar, se negó a entrar. ¿Y quién salió a por él?
el padre. Y dice que le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Era verdad eso? Era su verdad. Pero el padre no repartió los bienes. Luego vais a entender por qué el padre le dice: oye, si todo lo que tengo es tuyo, si os lo he repartido todo. ¿Entendéis, no? ¿Por qué? Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cómo llevas tú, que eres bueno, convivir con un malo? ¿Quién determina quién es bueno y quién es malo? Ahí está el lío. ¿Sí o no? Cuando quien determina quién es bueno y quién es malo no es Dios, que no hace acepción de personas y que hace salir el sol para buenos y malos, y llueve para justos e injustos. Nos gustan esas categorías a los seres humanos, ¿no? Eso de segregar, ¿no? Los buenos y los malos. Ellos y nosotros. Nosotros y ellos. Y en eso, ahí es donde se conjuran todos los males del mundo para que la convivencia sea cada vez más difícil. Si tenemos el contexto del capítulo 15, versículo 1 y 2, que es que todos los pecadores venían a escuchar a Jesús y toda la gente de mala reputación venía a escuchar a Jesús, ¿a quién representa esa gente de mala reputación en esta parábola, en esta historia? Al hijo pródigo. ¿Y a quién representa en esta historia los que se pusieron a bueno, ya lo he dicho. ¿A quién representa en esta historia el hermano mayor? A los murmuradores. ¿Quién es el bueno de esta historia? Aleluya, Señor, gracias que el dolor no ha hecho que María José pierda el discernimiento. El Padre. Sí, señora, es así. Es fácil para nosotros decir eso. Pero Jesús cuenta esta historia para ponernos lo fácil, que entendamos que aquí el único bueno es el que nos convoca a todos. Los dos se llevaban mal con el Padre. Uno manifiesta su mala relación con el Padre no queriendo vivir bajo su autoridad. Y se emancipa del Padre queriéndose hacer su vida sin Dios. Nietzsche, Dios ha muerto. ¿No? La religión no tiene nada que ver, no domina nuestra vida. Me puedo realizar a mí mismo. ¿No? Dios es una cosa de débiles, yo puedo vivir por mí mismo. Puedo descubrir la vida por mí mismo, puedo discernir la vida por mí mismo y puedo hacerme a mí mismo. No tiene que ver con la religión. Y luego está el hermano mayor. ¿Cómo manifiesta el hermano mayor su malestar con el Padre? ¿Cómo puedes seguir amando a un hijo como ese?
¿cómo puedes seguir teniendo misericordia de un hijo como ese? ¿Cómo puedes hacer fiestas? No, si es que, qué mal padre eres. Yo soy mejor que tú. Yo no lo habría tolerado. ¿No suena el discurso del religioso? Yo soy suficientemente bueno para que me tengas en cuenta, Dios. Yo hago todas las cosas que debo de hacer. Yo siempre te obedezco. La autojustificación, el religioso que se justifica por sus obras, su mérito. La cultura del mérito dentro de la Iglesia es un gran cáncer y una evidencia de tu crisis en tu relación con Dios. Porque cuando tú necesitas merecerte algo, es que has perdido de vista quién es Dios y cuál es tu relación con Dios, cuál es tu posición respecto a Dios. Esto no va de quién se lo merece y quién no se lo merece. Nunca fue de eso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo gente buena, Cristo murió por nosotros. No, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y después de que yo veo que sin mérito Dios muestra su amor muriendo por nosotros, pues una vez que hemos sido aceptados por Él, ¿cómo no nos va a librar de su ira? Adiós superstición. Yo no hago las cosas o dejo de hacerlas para que no me pase nada, para que Dios no envíe un trueno desde el cielo y parta y me haga la raya en el centro. No. No. Si cuando era malo, malísimo, malísimo de no tenerle en cuenta, mostró su amor enviando a su Hijo, ¿cuánto no más? Una vez habiendo sido reconciliados por medio de Cristo, no nos librará, dice el mismo apóstol, de la ira venidera. Dios dejó de estar cabreado contigo. ¡Buena noticia! Ahora el problema lo tienen los que se cabrean de Dios, se cabrean con Dios porque dejó de cabrearse con nosotros. Ahí están los escribas y fariseos, ¿no? Diciendo, ¿cómo puede actuar así? Yo no me voy a contaminar, yo no voy a participar de eso. A mí siempre me ha llamado la atención esta parábola, porque yo siempre la he usado durante mucho tiempo para evangelizar al perdido. Y bueno, imagínate cómo me he puesto. Te vas a ver comiendo algarrobas. Te va a ir de mal en peor. Y si no le va de mal en peor, ¿qué hacemos? Para que vuelvas y regreses a la casa del Padre. No sé yo si en el momento en el que se fue, valoraba tanto lo que tenía en la casa del Padre. Es verdad que luego pudo valorarlo por la crisis que vivió. Pero siempre hemos predicado esto haciendo un llamamiento hacia los malos, ¿no? Es decir, tenéis que, si lo estás pasando mal, es que Dios quiere que lo pases mal para que vuelvas a casa. ¿Por qué nunca hemos hecho un llamamiento para los buenos en esta parábola? ¿Por qué nunca hemos dicho, tú no eres suficientemente bueno como para enojarte con Dios por lo que Dios hace con aquellos que tú consideras que no son tan buenos? ¿Por quién hay que hacer verdaderamente fiesta? ¿Por los que estamos o por los que estarán? ¿Os dais cuenta que esta es una manera completamente distinta, que el Evangelio es completamente distinto a la religión? Que no tiene que ver con el sentido del deber. Que no tiene que ver con que te lo mereces. Que es pura gracia de Dios. Y si Dios ha tenido misericordia de mí,
¿por qué no la va a tener del otro? ¿Qué impide? ¿Estamos dispuestos a compartir fiesta y lugar con aquellos que consideramos que no son tan buenos? ¿O ya somos suficientemente buenos como para decir, cuidado, cuidado, pastor, cuidado, cuidado a quién aceptas en esta iglesia, ¿eh? Ojo al dato con quién viene y deja de venir. Yo deseo que todo el mundo vuelva a casa. Yo quiero que todo el mundo vuelva a casa. ¿Y será que no me considero todavía suficientemente bueno y suficientemente justo como para pensar, como para llegar a enojarme con Dios por lo que Dios haga con aquellos que le han abandonado? ¿Vosotros queréis que todo el mundo venga a casa? Implica que tenemos que ser gente que tiene un corazón grande, como el Padre. Fijaros lo que Jesús dice en el Evangelio: sed como vuestro Padre que está en el cielo, que hace llover sobre justos e injustos. Ese es el contexto. La invitación a tener el corazón de Dios. Amar a aquellos que pueden llegar incluso a ser nuestros adversarios desde el punto de vista que quieras. El hijo pródigo volvió a casa del padre, el padre celebró, el padre... Fíjate, si lo vio de lejos, ¿por qué crees que es? Porque cada día salía a ver si su hijo volvía. Y el otro haciendo méritos para celebrar. A mí me preocupa de esta historia el fin de la historia. Generalmente tendría que haber sido un desenlace para hacerlo... ¿No? Tendría que ser un desenlace bueno. Y en parte es bueno, porque ese hijo que se fue volvió a casa. Él decía, no quiero ser de esta familia, trátame como un jornalero. En definitiva, el hermano menor tenía la misma mentalidad que el hermano mayor. Uno por un complejo de culpa como un camión y otro por un complejo de justicia propia como otro camión. El hermano menor decía, yo no soy digno de ser de esta familia. Y el hermano mayor era lo único que decía a mí. El hermano, tu hijo, fíjate el desprecio con el que... no es ni mi hermano, no lo siento como mi hermano. El caso es que uno no se sentía por la culpa y otro no quería recibirle como familia por exceso de justicia, por celo, por decirlo de alguna manera. Pero el padre quería que los dos estuviesen en la familia y que los dos celebraran también como familia. Uno celebra y el otro no dice la Biblia cómo termina, pero me da la sensación que no hizo caso al padre. Fíjate tú, aquel que dijo, jamás te he desobedecido, en este caso, desobedece al padre y no entra. ¿Os dais cuenta? La obediencia nunca es una causa, siempre es una consecuencia. Yo quiero con esto llamar la atención sobre el Padre que tenemos y a quien servimos. Para mí, como hablaba el domingo pasado, sobre los trabajadores de la viña, que es otra parábola, que también el título se lo merece más el dueño de la viña que los trabajadores, aquel dueño de la viña que salió a primera hora de la mañana para llamar a la gente a su viña a trabajar, pero que no contento con eso, salió también a las 12, salió también a las 3 y salió también una hora antes de cerrar la jornada de trabajo. ¿Tanta gente necesitaba en la viña? No, pero es que por desgracia todavía había gente que no había sido contratado en la plaza.
Y estaba más preocupado el dueño de la viña por los que no tenían jornal que por los que ya estaban trabajando y iban a tener su jornal. Luego vinieron las desavenencias, ¿no? ¿Por qué me pagas a mí lo mismo que al que ha trabajado una hora? Porque yo con lo mío hago lo que quiero, sí, sencillamente. ¿Contigo convenía eso? O sea que lo extraordinario aquí en esta parábola era el dueño de la viña, realmente. No hay un dueño de la viña que actúe así. Igual que en esta parábola el protagonismo es del Padre, ¿no? Ese Padre generoso, lleno de amor, que es capaz de considerarse como muerto a sus hijos para darles la herencia, y que aún así es capaz de seguir manteniendo su amor por su hijo, saliendo a su encuentro. Y aunque el hijo le decía, yo no quiero ser parte de esta familia, el padre le dice, mira, que me dejes de... tú eres mi hijo. Y celebra con él. Y ese otro hijo que se resiste a compartir un espacio y una ceremonia y una celebración con alguien que no merece ese acto. Y se queda fuera porque es más bueno que el padre. Y el padre tiene que volver a dejar la fiesta y a salir. A salir a enfrentarse con aquel que tiene un exceso de justicia propia y que se cree más bueno que el padre. A calmar el enojo y la ira de ese hijo mayor. El Padre es extraordinariamente bueno. Amén. Y yo creo que esta parábola lo que nos enseña realmente es que Dios no hace acepción de personas. Eso por un lado. Y por otro lado, que nadie es suficientemente bueno como para enojarse con Dios. Y en tercer lugar, a modo de cautela, alguien dice, líbrame, Señor, de las aguas mansas, porque de los bravos yo me libro, ¿no? Es decir, algo así es. Soy muy malo yo para esto de... Pero vamos, al que se le ve venir, yo ya me sé cuidar. Pero las aguas mansas... Os quiero dejar un titular. Fueron los buenos los que mataron a Jesús. Sí, pero era el estándar de bondad de entonces, del pueblo, lo marcaban ellos. Estaban en la cátedra de Moisés. ¿Eso quiere decir que solo hay uno bueno y ese es Dios? Amén. Y eso quiere decir que todos nosotros hemos sido salvos por gracia. ¿Te lo mereces? No. Pero alguien decidió regalarlo, darnos. Eso no quiere decir que esto no tenga precio. Esto quiere decir que está fuera de nuestro alcance. Y que por mucho que hagamos, nunca vamos a poder llegar a... Dios ha decidido romper la baraja y decir, yo te lo regalo. Y eso quiere decir que es por gracia. Y eso quiere decir que si por gracia hemos recibido, por gracia hemos de dar. Y eso implica que la Iglesia no es un museo de santos, sino un hospital. Aquí estamos gente pecadora, que hemos sido redimidos y que de pecado sabemos. Por eso cuando viene un pecador, ¿qué deberíamos de hacer? Tranquilo, que yo sé lo que es eso. Pero Jesús te puede perdonar tus pecados. Amén. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque hay dos maneras, hay dos caminos que son muy parecidos. Uno es la religión, otro es la emancipación de Dios, que son dos caminos muy parecidos, que los dos pueden estar buscando lo mismo, que es hacerte a ti mismo, y que solo hay un camino, que es el del Evangelio, que te invita a negarte a ti mismo. Y eso implica que tanto Dios como la humanidad toma un valor completamente distinto para ti. Porque el gran problema muchas veces en las relaciones es que nos amamos tanto a nosotros mismos
que no nos gusta perder ni de broma. Y eso es lo que le pasaba a este hombre. Estaba lleno de sí mismo el hermano Mayo. Tanto tiempo obedeciéndote, nunca has celebrado. Estamos hablando de otra cosa. Deja a tu hermano, ya solamente por el corazón de tu padre. ¿Por qué no celebras con tu padre si tanto me quieres este momento? ¿No? Quiero animaros. El Evangelio es la alternativa a la religión y es la alternativa también a la emancipación, al hacerte a ti mismo. Ese hacerte a ti mismo, esa emancipación puede convivir con la religión, sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de dificultad. Cuando tú te pones ante Dios diciendo, lo merezco, es lo mismo que el que ha dicho, no te necesito. Son términos distintos, pero dicen lo mismo. ¿De acuerdo? El Evangelio, sin embargo, es una alternativa completamente distinta para las dos. Es el camino de retorno a la casa del Padre. Amén. Y es el camino de retorno al Cristo en mí. Ya no vivo yo, es Cristo en mí. ¿Tú te crees que Cristo en mí no celebraría con el Padre esta fiesta? Claro que sí. Que el Señor os bendiga. Vamos a orar.